tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más. Comenzamos como cada martes semana con una sección habitual, Vigo Abierto. Enseguida estará Olaya López con nosotros y nos vamos a acercar al puerto de Vigo, pero antes queremos acercarnos al marco porque a las 7 de la tarde tenemos la presentación de un libro, un pintor que sabía o que facía, e claro que o sabía, estamos a falar de Luis Seoane e imos a falar del con Carlos Bernárdez. Carlos, que tal? Moi boas tardes. Boas tardes, O autor deste libro que nos achega un pouco máis a, non sei se un dos pintores ou o pintor galego máis importante ou trascendente do século XX, non son eu quen debe definilo, quizá ti serías a persoa máis acaída, non, para iso? Ben, eu desde a miña visión é un dos pintores máis importantes do século XX e eu creo que ademais establece, digamos que en certo sentido, unha mudanza, non? Significativa na historia da arte galega a mediados do século XX, máis ou menos, non? Que no momento de plenitude da transformación do seu estilo é onde ten un papel moi relevante. Desde o exilio, porque ele está naquela altura na Argentina exiliado, que é un detalle significativo tamén. E supoño que tamén influiría moito na súa pintura, na súa forma de ver o mundo, de ver Galicia, que é moi importante a visión de Seoane de Galicia, ou a que nos temos de Galicia a través de Seoane, pero antes, falando dese pintor, porque claro, eu o definen así, pero o de pintor é moito dicir, non? Artista en xeral, porque era tan polifacético que moitas veces eu, por exemplo, me quedo coa súa pintura, pero cantas máis cousas tiña Seoane, non? Pois sí, a verdade é que Seoane era un artista renacentista, no sentido de que as súas facetas son múltiples, non? Pintor, en primeiro lugar, eu creo que é moi destacado o aspecto de pintor, é un diseñador, é un editor, é un escritor de creación e un ensaísta, é dicir, ten un labor moi multifacético, non? Absolutamente amplo, rico e moi variable, sempre, certamente, como comentabas, con Galicia como eixo, como núcleo da súa digamos que como campo de visión prioritario para él, non? Galicia está sempre presente na súa obra, moitas veces realizada en América, no exilio. Como mostra de polifacético, esta mostra que podíamos ver aquí en Vigo este verán, no marco no que intentaba falar un pouco dese artista poliédrico, no que non somente destacaban que tamén a súa pintura, senón o resto da súa creación, pasando polos grabados e acabando por outros deseños, pero o que falabas ti da Argentina, el nacía na Argentina, recorría prácticamente toda Europa cando volvía, logo volvía ao exilio, e quizáis tamén esa vivencia, ese coñecemento do mundo que el tiña facía que pudera representar outra Galicia, non? Pois frente a outros pintores ou mellor máis costumistas daquela época, el non deixaba de selo, pero dende un punto de vista máis moderno, non sei. El ten unha formación en Galicia, é dicir, el estuda nos anos 20, el nace en 1910 na Argentina, é fillo de emigrantes, volve de neno a Galicia, estuda o bacharelato e a carreira universitaria de Dereito que acaba en Santiago a finais dos anos 20, e no período republicano el ten un activismo moi claro no ambiente cultural galego e ao mesmo tempo tamén político, é dicir, ele é abogado laboralista na Coruña nos anos da República, e ten unha actividade como artista plástico, pero será na Argentina onde se consolide esa obra e onde se haxa unha mudanza, digamos, do seu estilo no sentido de modernizar a linguaxe do momento renovador galego de antes da guerra, que el coñecía moi ben en Galicia, e faino en contacto coas correntes internacionais da arte europea que el coñece xa desde moi novo. Desde a propia Galicia había moita información nos anos da República do que pasaba en Europa, había unha conexión directa, os artistas do momento renovador, Masilde, Colmeiro, Souto, Laxeiro, tiñan ese contacto, e el obviamente tamén, pero efectivamente el ten, digamos que hai como un xiro nos temas galegos que el establece nos anos 40-50, que ten que ver con influencias das vanguardas históricas na súa obra e ata que el crea ese peculiar estilo que identificamos coa súa obra, non? Picasso, entre outros, non? Picasso, está obviamente Picasso, está tamén a obra de Fernand Léger, por exemplo, un pintor francés tamén formado no primeiro cubismo, pero a obra de posguerra destes autores coa que el conecta, que no momento que el desenvolve o seu estilo nos anos 50. Faino, ademais, de maneira directa, porque el neses anos, aínda que en Galicia non pode vir, non ven porque está no período franquista
primeiro el non está aquí, pero sí en Europa, está en Francia e está en París e en Londres. Fai unha viaxe moi importante no ano 49 en contacto con eses momentos. Tamén outros artistas e outros momentos, a influencia da Bauhaus, que estará, por exemplo, como idea na creación de Sargadelos, a influencia de Moore e de outros artistas europeos dos anos de posguerra, está moi presente. El expón en Londres en 1949. Tiñamos tamén fai uns meses na Casa da Cultura Galega unha exposición que entendo que agora mesmo está rolando alrededor de Galicia tamén sobre a influencia de estes grandes artistas a hora de repensar Galicia, non? De como dende aquí tamén temos a idea do noso a través do que eles, dende outras partes do mundo, estaban repensando. Non sei se ti tes esa idea clara de que puido ser clave tamén estes movementos para a nosa conformación como nacional. Efectivamente, hai unha parte do libro que dedico a esa cuestión, é dicir, a visión de arte galega nel, que é unha maneira de repensar Galicia desde a plástica. Ese tipo de aspectos son centrais na súa xeración, non só nos artistas, senón tamén nos escritores, e mesmo nos emprendedores, diríamos, na linguaxe de hoxe, xente que ten unha actividade ata mesmo no mundo empresarial, pero con unha consciencia de país e con unha actitude de pensar o país en positivo, para a mellora, nunha época moi dura e moi complexa para a identidade galega e para a propia conformación dela no franquismo. El é dos que constantemente ten ese eixo de pensamento moi centrado. A súa obra plástica, pero tamén a súa obra literaria, é un reflexo desa actitude, de pensar constantemente o país, desde os seus textos xuvenis e as súas obras da República ata prácticamente a súa morte, que estivo traballando. Sempre vemos esa idea que comentabas, de pensar o país. Temos neste libro unha recopilación de 4 ensaios sobre Seoane, sobre a súa obra. Queda todavía moito que estudiar, moito que pensar nel? Ben, eu creo que sempre cada xeración, é dicir, cos grandes artistas, como cada xeración, digamos, que os lee de novo, o relee ou reconforma a súa maneira de velos desde un novo punto de vista. Eu creo que nese sentido os que vimos detrás sempre repensamos o pasado porque o intentamos que sexa actuante, que traballe no presente. Esa é unha actitude que el tiña tamén, porque el sempre pensa a historia e o pasado galego en clave de que teña unha proxección sobre o presente, tanto nos seus textos artísticos como nos literarios. É dicir, hai unha idea de que realmente hai determinados procesos históricos que se poden reformular e que teñen unha nova lectura desde o presente. El é un aspecto que ten moi presente. A mí particularmente me parece unha idea que me serviu na miña maneira de enfocar o traballo cultural. E cal é a túa lectura na actualidade, ese Seoane traído á actualidade? Ben, eu creo que o valor esencial que ten serían dous aspectos complementarios. Por un lado, que a obra, que a maneira de estar, é dicir, desde Galicia no mundo, é desde a propia identidade, pero ao mesmo tempo é cosmopolita. É dicir, ese xogo dos dous ámbitos, é dicir, que estar desde aquí no mundo é unha maneira de estar desde as túas peculiaridades, pero desde unha aptitude universal, aberta ao mundo. Nese sentido, Seoane tiña moi claro que conformar unha cultura propia era facelo desde o ámbito global, é dicir, que hai un xogo de vasos comunicantes, que o máis identitario e o máis universal, ou pode selo, sempre que esa lectura sexa unha lectura intelixente, aberta, polo tanto, que sempre o pasado pode ter un sentido se esa actualización lle di algo ao presente. Eu creo que é unha lección interesante para o noso país, no noso presente. Queda algunha obra, algún aspecto aínda que estudiar del ou que non sexa tan coñecido, que dar a coñecer, que traer a luz? Bueno, en Galicia hai un aspecto, porque Seoane é un artista galego e tamén un artista argentino. En Galicia non se pode coñecer moi ben directamente a obra xigantesca e extraordinaria muralística que está en Argentina, nomeadamente en Buenos Aires, onde se pode facer un circuito pola cidade seguindo os murais extraordinarios de Seoane. É algo que é difícil de transmitir
aínda que se poida ver aquí en fotografías ou nos bosquexos das súas obras, que a Fundación Lexane ten magníficas bosquexos de traballo destes murais, non? Pero ese muralismo é difícil de transmitir aquí, porque en Galicia non hai obra mural, apenas un par de murais de cerámica feitos para o Castro en Sargadelos, proxecto del, como é ben coñecido, non? E outro en Cervo, en Sargadelos propiamente, son os únicos murais que hai del en Galicia. Non dá para a ruta e apenas para estudo. É dicir, hai que velo na Argentina, non? Bueno, pois haberá que ir, miren vostedes que boa oportunidade para facer un viaxe a Buenos Aires coa excusa de que vamos a ver os murais de Seoane, un viaxe puramente cultural. Sí, merece esa viaxe, ademais, esa visita. Os murais de Seoane son un capítulo moi singular da historia da nosa arte. Que, por certo, os argentinos o teñen como nós, para nós é o artista galego, ou un grande, ou grandísimo artista galego, para eles é tamén un grandísimo artista argentino, ou asumen que é de aquí, ou queren para eles, pregunto. Non, en Argentina é un artista argentino, obviamente aparece como artista argentino nas coleccións, nas institucións públicas en que está a súa obra, que está nas principais institucións museísticas argentinas, está, ata aí mesmo houve un selo de correos dedicado a unha obra del, que por outro lado son obras que nos identificamos moi propiamente como galegas, non? É dicir, é paradoxal eso, pero é real. Na Argentina é un autor valorado. Recentemente houve, como anécdota, saiu a venda unha obra del na Argentina que tivo un prezo moi elevado. É dicir, é un artista considerado. Obviamente non é o único artista argentino, ni moito menos, pero é un artista... Falamos dun país moito máis extenso do que Galicia. Claro, pero é un artista importante no contexto do século XX argentino. Foi recoñecido ali, tivo notables recoñecementos públicos na Argentina e premios, e, polo tanto, tivo un labor moi importante cultural na Argentina. Bueno, di que non todo o mundo é profeta na súa terra, pero podemos dicir que Seoane, neste caso, entón, sí, é profeta nas dúas, porque podemos dicir que, pese a que os galegos, ás veces, non queremos moito o noso, neste caso, si o temos onde o debemos ter, ou aínda habería que seguir ensalzando algo máis? Ben, eu creo que é necesario maior proxección da súa obra. Queda pendente a proxección internacional da súa obra, que eu creo un artista que é merecedor dunha proxección maior que no ámbito puramente argentino ou galego, no ámbito español non é un artista tan recoñecido como penso que debería de ser, por exemplo. É dicir, a súa presenza fora de Galicia debería de ser moito máis notable. Pois se queren vostedes, hoxe a 7 da tarde teñen unha oportunidade para coñecer algo máis a través tamén deste libro, un pintor que sabía o que facía, achegas a obra pictórica de Luis Seoane, a 7 desta tarde con Carlos Bernárdez. Carlos, moitísimas grazas por ternos acompañado este ratiño. Nada, moitas gracias a vos. Vostedes non se me movan porque vámonos a quedar, se lles parece, lembrando esa exposición que tiñamos no Marco de Vigo durante este verán, precisamente sobre Luis Seoane. De seguida saudamos a Olaya López e Vigo Abierto. Muy cerca está, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad.
Comenzamos con Vigo Abierto, ya saben quién es la directora, la productora, la redactora, vaya, la jefa de esta sección. Olaya López, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, María? Pensé que ibas a decir la dolorosa, comenzaste en plan dolo. No, a ver, esto tiene algo que ver con la cabecera, que repito, da malfario. Y dalle. Que Has no da comprobado malfario. que no hemos cambiado la música, No, ¿verdad? esta vez que no. sigue Hoy siendo no. la misma. Hoy no. Está muy bien, correcto, María, muy bien, aplauso. Bueno, la semana pasada, ¿te acuerdas que hablamos de nuestro único cesteiro por antonomasia que queda vivo en el Casco Bello? Yo te dije que había salido a la calle y había preguntado pues por este hombre, a ver si la gente de la zona que me contaba, ¿no? Sí. Pues nos quedó un testimonio pendiente que yo quise traer un poquito esta semana, en estos minutos que tenemos de plato abierto, porque me pareció muy interesante. Mientras estaba haciendo entrevistas sobre Antonio Suárez Dávila, que era efectivamente nuestro cesteiro mayor, encontré a Ferradas, José Ferradas. Solo quiero que ustedes vean ese pedazo de entrevista que le hice sobre Antonio, que nos va a contar un poquito la visión que tiene el del Casco Bello, la visión sobre Antonio y la visión, al fin y al cabo, de estos años de historia que él ha vivido. ¿Se llaman? A mí no sé. ¿Y usted? José, le parece que los Pepe no son los que mandan aquí, ¿eh? Bueno, a mí me conocen por Ferradas, sí va. En el barrio siempre cambian de apellido, ¿eh? Menos mal que no te pusieron un mote, claro. No, el mote lo tengo, pero lo tengo en la aldea, aquí no. ¿Cuánto tiempo llevan en Vigo? Yo ahora mismo llevo desde el año 63, O sea, ya hace un ratito. ya hace un ratito. ¿Y este Casco Bello, cómo lo ha visto evolucionar usted? Ahora últimamente bien, pero que hace 18 años más No, o no menos te para agarre aquí, el frío. va evolucionando bien, pero es que aquí lo pasamos muy, como se suele decir, bueno, no voy a decir la palabra, pero muy mal, cuando después de las drogas, y los rojos. Y ahora va remontando, fueron épocas... Ahora de momento que se ve, algo aparece de noche a veces, pero ya no... ¿Cómo aprovecha para irse? Adiós, José. Esto va a salir grabado también. Vete al hotel Bahía, que allí Ahora se va ya edificando, viene otra clase de gente, aunque aquí hay una prisión que no es allá muy agradable, pero bueno, hay que solucionarlo. Pues yo estaba antes recorriéndome la calle de los Cestos porque le estamos haciendo un reportaje a Antonio. ¿Usted lo conoce? Sí, yo conozco. ¿Y qué recuerdo tiene Antonio? ¿O cómo... Bueno, yo como Antonio, como profesional, no puede ser, más o menos como amigo igual. Entonces, como buen profesional, buena persona... Igual, sí, sin lugar a dudas. ¿Cuántos años diría usted que lleva Antonio ahí? Pues creo que Antonio lleva toda la vida, yo desde que estoy aquí ya estaba. O sea que, y después pues cuando tuvo la escuela de sextos por medicamentos, la tuvo en la calle Real, muy buena persona. ¿Y la gente iba a Antonio a comprar el qué? Iba a buscar los cestos y a buscar, porque esto también hacía, no sé si hasta ahora todavía, muebles de caña, bueno, tenía todo, tenía sillas y tenía todo. Pero antes no era el único que estaba ahí. Bueno, pero pues, prácticamente creo que son familiares, quiero pensar que eran familiares casi todos. Es de los últimos de su estirpe que quedan, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Usted qué piensa de la competencia ahora con los cestos, con los chinos, lo que viene de China? La competencia es súper buena. Para que compras. Para que vende no sé, pero para el que compras, pues sí. ¿Y si algún nieto fuera cesteiro, qué le parecería? Bueno, pues no te creas, que yo alguno ya hice. En la aldea antiguamente se hacían algunos. Digo, que yo no soy de aquí, que yo soy de Aldán. Pero bueno, no le importaría que usted decía cestero su nieto. Si me pongo a hacerlos, lo haré mal, pero algo hago. ¿Y cómo se imagina el futuro del barrio? El futuro del barrio, hombre, si va así, va bien. Si va, esperemos que no dé vuelta atrás. O que no lo dejen dar vuelta atrás. Y que no se pierda la artesanía también, ¿no? Bueno, la artesanía aquí es lo que vale. Y los que vivimos aquí, por lo menos, vivimos un poquito tranquilos. Yo crié a mis hijas aquí y la criamos con todas las fuerzas que había aquí, que fue muy duro. Y veía la gente picarse. Otras épocas, muy duras. Sí, fueron épocas de 30 años más o menos, pero fue muy dura, muy dura. Que aquí, por cierto, aquí, que se mató casi todo eso. Que es lo que estamos aquí. Yo ahora de lo que cuando yo vine para aquí en el 63, relativamente no sé, pero aquí casi no queda nadie. Quedamos nosotros, queda Antonio y poquitos más. Pues porque se recupere y el futuro sea un futuro próspero. Esperemos que eso sea, ya ahora me vendrán los nietos, ya vienen los nietos, esperemos que eso no lo vea.
¿Se dan cuenta ustedes? Ella sale, se mete en el casco bello para hacer, en principio, un reportaje sobre el último cesteiro que nos queda en Vigo, y en pleno casco bello empieza a adentrarse en las historias de otras vidas y otros tiempos, porque este casco bello vigués ha visto muchísimo a lo largo de su historia, también sus habitantes. Y Olaya, tú eres de las que saben escarbar, pero en el mejor sentido de la palabra, en la vida de aquellos que te vas encontrando por el camino, porque creo que de este hombre vamos a ver mucho más. Vamos a ver mucho más. La pena que me quedó a mí es que no viéramos más todavía, porque esto fue una cosa, ya les digo, completamente espontánea. Yo en principio le iba a hacer, pues eso, una entrevista corta sobre qué opinaba del casco bello y de Antonio, y resulta que este hombre, con toda su buena intención, empezamos a hablar fuera de cámara y me dijo: tú te vienes a mi casa, que quiero que la conozcas, quiero que conozcas mis recuerdos, mis tesoros, y muy amablemente me llevó a su casa. Pero es que a mí me sorprendió la historia que tiene detrás, porque resulta, aunque lo voy a comentar en el vídeo que viene el siguiente, que ustedes ya saben que nuestro puerto es la base fundamental de nuestra ciudad, y una de las partes importantes del puerto, como no, son los remolcadores. Pues este hombre se jubiló hace pocos años, naciendo y muriendo, como él dice, jubilado remolcador. Y nos cuenta, a través de esas cosas que tiene colgadas en la pared, esos recuerdos, nos cuenta un poquito su historia. Muy poco, porque dice: soy una persona muy tímida, yo me han llamado de todos los medios de comunicación para hablar y conceder una entrevista, y tengo amigos periodistas, y esto es la primera vez que lo hago, y a mí me pareció un honor que por lo menos pues un poquito de su historia lo compartiera con nosotros. Me pareció precioso. Pero eso será en el siguiente vídeo. Primero nos vamos a adentrar en esos recuerdos. Sí, porque ya les digo que él me mandó a su casa, yo le seguí. Ustedes no se confíen mucho en la calidad de las primeras imágenes, porque claro, yo le seguía con la cámara a todo trapo. Y bueno, pues él con todo su cariño nos mostraba su pequeña humilde morada, y por supuesto con todo el calor que desprende este hombre en el centro de Vigo, que parece que estamos pues perfectamente en una aldea de Orense. Tras la improvisada entrevista sobre Antonio, descubrimos, como nos pasa muchas veces, que la esencia de este programa está viva en cada uno de los testimonios que nos encontramos. Y es que José nos invita a su casa en la calle Funil. Nos cuenta que hace unos años, después de una vida viviendo en ella, él y su mujer decidieron comprarla para poder cuidar de un pedacito de su querido casco bello. En un pequeño patio que antecede a la vivienda, nos cuenta que tenía pensado construir un pequeño remanso de paz para los amigos, una barbacoa y por supuesto un buen vino. Pero que su mujer, ahí donde ve un hueco, le coloca una planta para darle vida a los antiguos muros de piedra, testigos de la historia del barrio. Sí, bueno, este cacho de aquí me queda a mí para hacer el churrasco, pero a mí ya empezaba a meter plantas y me metía para arriba. Metía, vamos para arriba, me metía 5. Pero Ferradas, como le conoce todo el mundo, nos remolca hasta el interior de su casa, en la planta baja, y nos enseña su pequeño y particular museo de la historia de su vida, de la artesanía y de los recuerdos. Entre esas paredes atestadas nos cuenta cómo reformaron su casa, pensando en conservar cada uno de los rincones más tradicionales, como la lareira, hoy convertida en cocina. La cocina, pero se conserva el tiro de la lareira. Se puso todo... una chimenea de Sacerdote, servir la ciudad. Madre mía, y aquí en pleno centro, qué maravilla. Y en los... Miro a mi alrededor y me siento trasladada y más cerca que nunca de mi aldea, sin darme cuenta de que a escasos metros están el Dinoseto y el Sireno, coronando el ruido del tráfico en la Puerta del Sol. En una habitación y un antiguo baño se encuentran todas sus herramientas, con las que construye y repara todos esos recuerdos que le quedan de una vida entera dedicada al mar, y que hacen que cada una de sus palabras tiemble, y es así como nos cuenta su historia. Me joderé y decía, bueno, vos lo vas, 3 cosas, por lo menos también vos lo vas 3 cosas. Ya me dije, ¿cómo se va a llevar 3 cosas? Yo le dije, me voy a llevar la rueda a la cocina, que después la tuve que regalar porque mi mujer era aquí, y la bitácora que está aquí. Ay, la bitácora. La bitácora está aquí. Madre mía, qué maravilla, qué bonita. Esta es la bitácora. Es la original del barco. Antes de que... Sí, bueno, esto es donde se cogían los rumbos y donde se cogía todo para cuando... Es el único que había, porque después claro, venían los radars, pero los radars ya venían mucho más tarde, ya empezaban cuando... Este es de los auténticos mariñeiros de antes. Sí, señora, este se había comprado de un barco de uso de Viñera para desguace para Vigo. Esto debe ser, no sé, pero esto debe ser casi 200 años. Porque aquí ahora se eleva, pues 26, bueno, 200 no, pero 30 y pico. Entonces lo que hacía esto era indicar la dirección, sí, ¿no? Sí, esto cogían los rumbos, pues decía, ¿para dónde vamos? Vamos a Techi, pues ¿a qué rumbo vamos? Vamos al norte, pues ponías al norte, pues llegabas aquí, pasabas aquí,
te marchabas y que te rumbo hasta que tuve que cambiarlo otra vez para afuera, para dentro, cuando fuera. Yo estoy segura de que José no tenía ni idea que cuando se encontraba con esta joven rubia en pleno Cascobello iba a conseguir convertir su vida en un reportaje y en una historia que casi convertías en poesía. Aquí, Olaya, no, de verdad, estaba yo enganchada a la vida de José y ahora nos vas a desvelar su profesión también. Sí, ya lo he adelantado un poquito antes y se puede ver un poco por el entorno, porque este hombre no hay hueco, parece mi madre. Le encanta coleccionar y no hay hueco que deje libre. Una de las cosas que tengo que aclarar, que yo no sabía y me considero muy ignorante en esta materia, viniendo de como vengo del naval también, que resulta que tú, ¿qué entiendes por un timón, María? Dime. ¿Tú qué entiendes por un timón? Cuando ves un timón... Voy a volver a responder. Dime, es que sé que la respuesta, yo que soy de interior, no va a ser correcta, así que voy a responderte, dime todo el rato. Vale, pues cuando vemos películas así, pues como Moby Dick o... A ver, el volante del barco. Pues el volante del barco, pero piensas que es esta rueda preciosa que se ve repujada en madera. No, y eso no se llama es. timón. El timón es lo que conecta esa rueda que está en la sala de máquinas, pues, que dirige el barco de alguna manera. Eso de arriba se llama rueda, así como se ve. Timón es que se lo hemos puesto mal puesto nosotros, así que técnicamente ¿Ves por qué no quería responder? Yo no quería responder por un motivo, sabía que la respuesta iba a ser errónea. Te has lavado las manos súper bien, has quedado genial. Bueno, fantástico, hemos aprendido algo más. Hemos aprendido muchas cosas y ya les digo, me encantaría traerle desde aquí, te invito, José Ferradas, para que te vengas aquí, te sientes conmigo y me cuentes extensamente tu historia. Pero bueno, le hemos sacado un pedacito que también es de la nuestra, porque resulta que el remolcador en el que él trabajó vino, señores, de un lugar muy lejano, de Houston, Texas. Se hizo en 1944 para la Segunda Guerra Mundial. Después se pasó a Tenerife, donde estuvo en obras del puerto 25 años y después, aunque con otro nombre, llegó aquí y murió llamándose el Remolcador. En ese barco vivió su vida, ya ven que está colgado sus retazos por todas las paredes de este hombre, así que vamos a conocer un poquito más la historia de lo que queda de este barco. Yo vine para estas lanchas porque ahí estaba un tío abuelo, y cuando él se jubiló después me quedé en ellos, y a él le llamaban Ferradas y yo como seguí con él era Ferradas igual, y seguí siendo, para todo el mundo soy Ferradas. Hombre, claro, eso se hereda. Yo empecé en estas lanchas, empecé en Davila Compañía, ahí empecé. ¿En Davila? Sí, en Davila. Ahí empecé, después llevaba ahí 15 años y pasé para remolcadores y ahí terminé la carrera. Terminé la carrera. Y ahí terminé la carrera. In the garden glow, where the toad and salmon play, with my light and woo, delight I to spend. Te digo, esto es lo que hago. Bueno, nada. Oye, Ferradas, muchísimas gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias a ti. Last night I went. Ya lo sabe, está totalmente invitado a este plató a venir a hablar de esa historia. Yo me sumo, Olaya, a esa petición. A mí me parecería súper interesante, y de historia seguimos hablando porque tú sabes o no sabes qué día es hoy. Yo sé qué día es hoy y además lo estábamos discutiendo antes, porque decíamos, hay que hacer referencia a la arribada, que ya es este fin de semana, que Cristóbal Colón llegaba de las Américas, pero me decía Olaya, hombre María, estamos en Vigo y hoy es una efeméride especial, lo dejamos con Vigo. Hombre, claro, porque es que tal día como hoy, pero en el año 1810, se nos fue concedido el título de ciudad fiel, leal y valerosa. ¿Por qué? Pues por nuestra intervención en la independencia, ese proceso que comenzó pues en 1809, cuando un montón de ciudades fueron invadidas por los galos franceses. Un besito desde aquí, que ya está todo bien. Pero en aquel momento, nuestro Cachamuiña, Teniente Almeida y demás compañía decidieron que Vigo tenía que volver a ser española y, bueno, por eso se le concedió este título, aunque se hizo público el 27 de octubre de ese mismo año, del 810. Así que estamos también en nuestra festividad por antonomasia. Y en breve lo estamos celebrando en Vigo, ya en el Cascobello están ultimando todo para la representación de este año, que va a ser fantástica, pero sí es cierto, y no discutíamos por ello, que antes va a llegar la arribada en Bayona y casi seguro vamos a tener reportaje la semana que viene. Hoy me encantaría, qué sorpresa me das aquí en directo, me encanta, sí. Hola, ya muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos.
Nos vemos. el próximo martes, porque el martes pasado dijiste que no venías y aquí estás. Es que era sorpresa para ti. Un besiño, guapa. Y a ustedes lo mismo, un beso también enorme. Nos vemos mañana con más Plato Abierto. Ya saben que con un concejal del Ayuntamiento de Vigo, en este caso, que nos acompañará en directo y que si quieren pueden llamarlo para presentarles sus quejas, sus dudas, sus sugerencias, cualquier cuestión que se pueda solucionar o no desde la Administración Municipal. Un beso.